Bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tienen curiosidad de leer, pero por alguna razón no han encontrado el tiempo para iniciarlos. Esta es la temporada número 3 y el episodio 5. Yo soy Neri y el día de hoy nos acompaña Lupita. Oli, buen día. Emer. Hola, buenas noches. Jess. Hola. Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Miriam. Hola, hola. El libro del cual vamos a hablar es Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Bueno, buenas noches. Les voy a dar un poquito sobre los datos de esta autora. Ella pues se llama Elena Delfina Garro Navarro, Delfina de como la canción esta de Delfina hasta el fin más o menos. Y Delfina, por ahí había una política que se llamaba Delfina, Delfina creo. Gómez, ¿no es la gobernadora actual del Estado de México? Algo así me suena de Morena, ¿no? Creo, algo así. Sí, ciertamente ya decía yo que la había. Delfina hasta el fin. Delfina hasta el fin. Pero bueno, era Elena Garro para los cuates, para los compas. Ella fue novelista, dramaturga, guionista, periodista, escritora mexicana y vendía pozole los domingos también. Ay, no. En el kiosco. Sí le quedaba bien chido. Imagínate si hacía teatro que no podía hacer un mondongo chido. Pero No era pozole. Es que también hace menudo, ¿no sabías? Mondongo, qué raro. O hacía, ¿qué es lo que se acostumbra en Puebla? ¿El mole? Navegando un poquito, ¿Las pero chalupas? exacto, ella era pipope, ¿vale? Ok. O sea, pieza poblana perfecta. Ah, perfecto. Un Las saludo semitas, hacía semitas. un saludo a Puebla. No piensen otra cosa. Mole poblano. Desde el Unas maravilloso semitas. estado de Querétaro. Unas chalupas. Tlacoyo, sí es cierto. Yo nunca entendí. Chiles en nogada. Esta ofensa en Betty la Fea sí, de las que se llaman Tlacoyo chalupas. Bigotón, nunca entendí esa. En Betty la Fea en la novela, nunca entendí cuando le decían Tlacoyo. Sí, ciertamente. ¿Y de Pero- Tlacoyo? No era colombiana, así le decían. Sí, No, pero la original, ¿no? Pero en la original Betty la fea, la colombiana. la única, la chida. La chida. Ah, porque hay multi. ¿Decían Ajá. Tlacoyo? Sí, así le decía Patricia Ah. Fernández. Así es. No, entonces no me acuerdo de eso. Ah. Necesitan verlo otra vez. ¿Habrá venido a México? ¿A Puebla? Quizás. Oye, me antojó un Era tlacoyo. de mundo según ella. Sí, pues sí, Bueno, claro. pues esta nació el 11 de diciembre de 1916, como les cuento, en Puebla de Zaragoza, falleciendo el 22 de agosto de 1998 Oh. en Cuernavaca. Y pues su cónyuge fue Octavio Paz. ¿Qué? Ajá. Así es. Qué maravilloso. Y de hecho ellos se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ahí fumándose un chorro juntos, yo me imagino que ahí se conocieron o algo así. Y de hecho tuvieron una hija, ahorita encuentro el dato, le digo cómo se llama, pero después se separaron por infidelidades, obviamente, de ambos dos. O sea, ahí no fue nada más uno, sino Ahora No se puede resulta. decir claramente quién fue el primero. Tenemos la ustedes, no sé, yo no vivía allá, pero bueno. tenemos la información precisa. Y justamente en 1963 fue galardonado su libro con el premio Javier Villaurrutia, el cual lo compartió con Juan José Arriola, otro muy buen escritor. El libro de Juan José Arriola se llamaba La Feria, ¿sale? Y pues bueno, es la novela más reconocida de ella. Y de hecho en 1968 fue llevada al cine por Arturo Ripstein. Ajá. Como les platicaba, conoció a Paz en la UNAM, y pues contrajeron nupcias, la cual duró pues más de 20 años, pero pues como les comento, ahí fue terminada por infidelidades de ambos dos. Y de hecho Elena Garro, ella le decían que habla mucho del realismo mágico. Ajá, era una como etiqueta que ella tenía.
era una etiqueta que ella tenía que escribía mucho sobre realismo mágico, decían por ahí, pero pues ella decía que más bien el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena, que por lo tanto no era nada nuevo bajo el sol, sino más bien ella reconocía eso. Por ahí, bueno, ahorita que mencionabas a Elena Garro y su esposo, por ahí estaba buscando información igual también sobre ella y vi algunas videograbaciones de ella ya de adulta mayor, donde le preguntan si fue feliz y decía que no fue feliz y que no era feliz, y le preguntaron, ¿pero por qué? Dijo, porque pues creo que soy neutral, o sea, la felicidad como que es algo que se persigue en la vida, pero pues realmente no se alcanza. Dijo, soy neutral, pero no por eso soy infeliz, ¿no? Y qué raro, ¿no? Sí, no sé, como que me movió mucho escucharla, porque aparte ella es como adulta mayor, ¿no? O sea, no es que digas, bueno, ya, ahora sí que ya tiene toda la experiencia de vida, toda una experiencia de vida, que por supuesto no invalida las experiencias de vida de quienes no son adultos mayores, pero también en una grabación decía que ella por lo único que quería casarse era para poder tomar café con leche. Ay, no. Porque de niña, en su casa los únicos que tomaban café con leche eran sus papás. Tomaban café y decía, olía delicioso, y nosotros nos daban avena. Y también es muy rica la avena. Sí, pero pues... Avena 20 años. Pero que que toda tu infancia te den avena y que de repente dices, bueno, generalmente tampoco es recomendado el café en los niños, pero ella al ver que sus papás eran los únicos que tomaban café, ella decía, pues yo me quisiera casar para poder tomar café con leche, ¿no? Porque parecía que el estatus de casada te permitía tomar café. Sí, es una visión muy de la época, ¿no? Sí, iba pues muy ligado, ya entrando un poquito a la reseña del libro, como nos comentaba Neri al hacer la presentación, y ahorita Daniel con algunos datos de la autora. Vamos a reseñar la obra que se llama Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Ella en este libro... Nada más su hija, se llamaba Elena, igual que ella, su homónimo, Paz Garro. Muy bien. Que por cierto dicen que su hija fue la que rescató sus manuscritos porque ella escribía y los iba a tirar a la basura. No sé, no estoy segura si fue de este libro o de algún otro. ¿Y escribió en pero manuscrito? lo escribió, sí, lo hizo manuscrito y ya lo iba a tirar a la basura, y su hija lo rescató y lo mandó publicar. Si no, nos hubiéramos perdido de mente de tiburón. De su hija, ¿no? Y Elena, pues bueno, tampoco es que haya investigado mucho sobre su vida marital o su vida personal, pero pues creo que también tiene que ver con la época y con la pareja que tuvo, como para que reprimiera muchas cosas, ¿no? Además, pues obviamente del contexto en el que las mujeres se desenvolvían en ese momento, y vamos a ver un poquito de eso reflejado en esta historia. Los recuerdos del porvenir, como ya nos decían, es una obra que fue publicada en 1963, y es un libro que lo divide como en dos partes, ¿no? La primera y la segunda. Sí, la parte primera y la parte segunda. En la primera, digamos que es donde nos presentan pues a todos los personajes que va a ver a lo largo de la obra, tanto en la primera como en la segunda parte. Y la primera obra son 14 capítulos, la primera parte son 14 capítulos y la segunda son 16. ¿Qué? Es un libro que yo digo que no es difícil de leer, no, pero está como muy enriquecido. La forma en la que está escrita es a veces hasta resulta como poético. El libro comienza narrado como por una voz omnipresente, que es la que va a estar narrando todo el libro. Y lo que yo entendí, porque de repente también me confundí, tampoco busqué información acerca de si mi interpretación es la correcta o no, pareciera que es una piedra la que está narrando la historia, una piedra del pueblo de Ixtepec, que es el pueblo donde se desarrolla la historia, ¿no? Porque nos habla de cómo está la piedra viendo pasar los días, empolvándose. Era la piedra filosofal, ¿no? Algo así, casi, pero de un pueblo que se llama Ixtepec.
Y de repente, pues Se también más mezclan las bien, realidades. la autora nos va señalando con la forma de narración que es el pueblo el que está contando su historia. Y está contando la historia de lo que sucedió en Ixtepec y lo que vivieron las personas de Ixtepec, tanto en la época de la Revolución Mexicana como durante la Guerra Cristera. Y como son en estos dos periodos que no están tan separados, ¿no? O sea, fue entre 1910 y 1920 y algo, ¿no? Los acontecimientos que nos están narrando, nunca da fechas, más que por ahí la fecha no años, pero sí la fecha de nacimiento de una de las protagonistas. Y entonces, como les comentaba, en la primera parte nos presenta los personajes, ¿no? Hay varios personajes porque nos está contando como la historia y la vida del pueblo de Ixtepec y de sus habitantes. Entonces nos habla en la primera parte de una familia que son los Moncada, que están conformada por Martín Moncada, Ana, la esposa de Martín, que era Ana Cuetara de Moncada, porque todavía se utilizaba cuando te casabas eras ¿no? Pasabas a ser la propiedad. No. Pasabas a ser la propiedad de. Y ellos tenían 3 hijos, Isabel, Nicolás y Juan. En esta primera parte nos cuentan y nos hablan como de las travesuras y de cómo vivían estos niños en ese pueblo y se la pasaban tanto en su casa como en la casa de sus tíos Joaquín y Matilde. Matilde era hermana del papá de los niños Moncada y el señor Joaquín, que más adelante pues nos detalla un poquito más de él, pero en esta primera parte nos habla de cómo los niños iban y jugaban en casa de su tía y jugaban con una vecina que se llamaba Dorotea, que ella nunca se casó, pero era como muy cercana a la familia y se dedicaba pues prácticamente a vivir entre sus amistades de los Moncada y la iglesia, ¿no? Ella literalmente se encargaba de vestir santos. Iban a vestir a la Virgen, sí, ella junto con la tía de los niños, con la señora Matilde, literalmente se dedicaba a vestir santos, a la Virgen. Por ahí hay una escena en la que pues nos muestra como, digamos que es de las partes más alegres que nos habla el libro, porque también la verdad es que se me hizo un libro bastante triste. Ay, no. Nos habla de los niños que van persiguiendo a su tía y a Doro, le decían Doro a la señora Dorotea, bueno, a la señorita Dorotea, y ellas iban a vestir a la Virgen, el sacristán les abría la iglesia y ellas como que se encargaban de cambiarla, ¿no? Dependiendo del calendario religioso, las festividades. Porque eran mujeres. Y los niños decían, queremos ver a la Virgen encuerada, queremos ver a la Virgen. Muy bien, niños. Ajá, y ellos no, y decían, ¿no? O sea, la tía se escandalizaba y la señorita Dorotea como que le quería dar risa a las ocurrencias de los niños, pero pues no se podía reír porque si no iba, o sea, a causar más el desorden, lo que quería era como controlarlos, ¿no? Ese ímpetu, ese morbo, esa curiosidad de los niños. Otros de los personajes que nos presentan aquí es la señora Elvira de Mantúfar y Conchita. La señora Elvira era viuda, Conchita era su hija, y la señora se la pasaba pues hablando así como que diciéndole a su hija que ya tenía que pensar en casarse, que nunca hablan como de las edades, pero si le está hablando de casarse, y por la época yo creo que era la niña como una adolescente. 20 años, ¿no? Yo creo que era como adolescente, pero sí, 17, sí, porque era la época de la revolución, ¿no? 20 ya está para vestir santos. Precisamente. Pero la señora, o sea, le decía a su hija, una cosa era el discurso y otra cosa era lo que pensaba, ¿no? Ella decía que ojalá su hija no se casara y que ella decía que no todas las mujeres tenían en vida la gracia de ser viudas, ¿no? Como que lo veía ella, y que hable de esto, pues habla también de la situación a lo largo del libro nos vamos a ver cómo los personajes femeninos de una u otra forma manifiestan como pues en cierto momento la represión que sufren, ¿no? Porque solamente son vistas que solamente sirven para casarse, y si no se casan van a vestir santos, y si no pues van a hablar mal de ellas, y si no van a vestir santos, si son digo, para los que no sepan, quizás es ya como de quedadas, a eso se refiere. Pero incluso aunque estuvieran casadas, hablaban ¿Y cómo muy es, mal de ellas. cómo es quedadas? que se quedaban en su casa. Que no salían de fiesta. O sea, que nunca se juntaban o se casaban, vaya. La cuestión de las mujeres solteras
es una mujer soltera, no es soltera por decisión, porque no quiso Exacto. casarse, sino porque ningún hombre se interesó en ella como para ponerle matrimonio, ¿no? Entonces, Pero era Cuando- mal visto eso. cuando los hombres son solteros y aunque se espere que también se casen, se hablan, ay no, es que es un soltero codiciado o de oro, ¿no? Ajá. Y si eres una mujer soltera, que la sociedad espera que ya te cases, pues eres una solterona o eres una quedada. Eso es el concepto, ¿no? Era como que ¿Pero por nadie qué? Ajá, o sea, nadie te eras- escogió. Tenías algo malo, había algo malo en ti, que por eso no te habían escogido. Que no, ajá, porque además es eso, no te escogieron para el matrimonio, ¿no? No es que tú no quisieras casarte, es que no te... Sigamos con la narración. Che, vato, la neta. Otros de los personajes que nos mencionan son a don Pepe Ocampo, que era el hotelero, ¿no? Tenía un hotel, único hotel de ahí. A el padre Beltrán, a Juan Cariño, o sea, nunca se me olvidó, me causó como ternura que fuera Juan Cariño. Juan Cariño durante la primera parte del libro es como el presidente municipal del pueblo. Oh, qué raro que tenga él, ese nombre. él se queda y vive en la casa que se conoce como la casa de las Cuscas, que Las es Cuscas. las Cuscas, Claro. que para quien no sepa qué es Cusca, es una forma también de decir a las mujeres que se prostituyen o que se consideran, bueno, en este caso sí aplicaba porque ellas se dedicaban le decían así precisamente A porque vender era la caricia, ¿no? porque era una casa, sí, pues de prostitución, de mujeres que se prostituían. De mala nota. ¿Cómo se dice eso? O sea, su Congal. cuerpo como capital. Como la Y película. algo que es también muy significativo es que esta casa, o sea, estaba ahí, pero estaba en la periferia del pueblo, ¿no? Estaba en la periferia del pueblo y algo que no podían hacer de los personajes que resaltan de las Cuscas, porque así se refieren a ellas en el libro, es Gracias. la Taconcitos y la Lichi. Sí, sí tienen unos apodos de repente que dicen Corazón. la Luchi, siempre le hablan de la Luchi. Pero ¿no? ¿quién te dice que no Y existieron? la Porque Taconcitos. ciertamente los autores usan cosas de Sí, no, y evidencias. seguramente o sea, tú conoces a alguien que tiene un apodo relacionado La pues, a Taconcitos. lo que se dedica, ¿no? O a alguna característica de su personalidad, de su, ya sea de su físico también, Sí, claro. ¿no? Y otros de los, bueno, Juan Cariño estaba súper También su obsesionado. apodo. Juan Cariño, pero ese era como no sé si era su apodo porque nunca lo aclara, o se apellidaba Cariño, lo cual no creo que se apellidara Cariño tampoco. O a lo mejor Pero le como decían él, Cariño, él vivía así. en la casa era el único hombre que vivía en la casa de las Cuscas. ¿no? Qué raro. Era Juan Cariño, pero pues él era el presidente municipal y él era fan y obsesionado de los diccionarios, ¿no? De la Rosa, ahí tenía todo, ¿no? También tenemos otros personajes como Rodolfo o Fito, que es como encarna la corrupción, ¿no? Por la época en la que se vivía, era de los Que ni existía. era de los sopilotes, que es, pues en este libro también podemos observar la crítica de la autora hacia las guerras, ¿no? Tanto la guerra de la Revolución como la guerra cristera, donde dice que quienes siempre salían perdiendo eran los mismos, que no importaba si eran porfiristas o si eran en su momento porfiristas o si eran pues, agraristas o si eran ateos o si eran religiosos, siempre terminaban jodiendo a las mismas personas, Claro, a los la pobres, a revolución- los indígenas y a las mujeres. Sí, claro. Siempre terminaban jodiendo a las mismas, pues a las mismas clases A los mismos de sociales, siempre. a los mismos grupos sociales, ¿no? Pues Eran la los que revolución terminó en el PRI, ciertamente. y eran los que siempre salían perdiendo. En esta primera parte también nos habla del general Francisco Rosas y de otros militares albur. que estaban con él, sin albur. Y Francisco Rosas es de los personajes principales a lo largo de la trama. Digamos que este personaje encarna como todo eso que representa pues entre sí la tiranía, la frustración y también la represión militar, ¿no? Este general que llegó pues en su momento por la revolución y pues atendía lo que le dijeran que tenía que atender. También nos mencionan a personajes como Carranza, Madero, Álvaro Obregón, como que de ahí nos va soltando datos, ¿no? A Emiliano Zapata nos va soltando datos la autora sobre esto, pero todo siempre lo aterriza en qué es lo que está pasando en Ixtepec.
Y aquí en este pueblo, pues nunca nos dice realmente dónde está, solo dice que es en el sur del país. Y siempre hace mucho calor, en temporada de calor, así como ahorita aquí, estamos haciendo mucho calor. Y con mucho mosquito. Y en esta primera parte, los personajes principales son la familia Moncada, ¿no? Los niños Moncada, también el general Francisco Rosas, y las amantes, o como se les conocía en el pueblo, las queridas de los militares, que las tenían prisioneras en un hotel. Ahí nos dice que las hospedaban en un hotel, pero en realidad eran mujeres que estos militares se habían robado de diferentes partes de México donde habían estado y las tenían ahí. Algo que es súper sorprendente, impactante y que lamentable que sucedió, pero también reflejaba lo que ocurría en ese momento, ¿no? Claro. Habla de una chica, una de las chicas, una que tenía como querida a uno de los militares. Era cuando se la robaron, la chica todavía era una niña, porque ella ni siquiera sabía de la menstruación. Recuerda, en una de las anécdotas que está contando, es que alguien en su familia, ella era de la costa, era hija de un español. De hecho, Ixtepec está en Oaxaca. Bueno, hay un Ixtepec en Oaxaca. No yo creo que este Ixtepec, no sabemos yo creo que este Ixtepec sí, se supone que es un lugar ficticio, pero yo creo que si existe es en Guerrero, porque habla de Tetela, de Cocula, de Tixtla, creo que de Tixtla, ¿no? Pero bueno, menciona como lugares que podrían ser como por tierra caliente Guerrero, ¿no? Y habla de que también es un lugar que está lejos del mar, ¿no? Y esta chica se la robaron de allá de la costa. Un día llegaron y tocaron a su puerta y su papá le dijo, pues ¿quién será a estas horas de haber? Y salió a abrir la puerta y le pusieron prácticamente una bolsa en la cabeza y se la llevaron. Y así la llevaron hasta que la entregaron al tipo ¿no? Y ella cuenta que pues cuando estaba en su casa ella todavía ni siquiera menstruaba, ¿no? Porque alguien le preguntó, oye, ya te visitó no sé qué, ¿no? Alguna Andrés, forma de decir, no era Andrés, pero era alguna cosa de decirle así. Decían, uy, pues cuando te visite te va a visitar cada luna llena, ¿no? Le decían otras chicas de ahí de su casa. Y ella todavía extrañaba a su papá, extrañaba a su familia. Entonces en esta primera parte, los recuerdos, yo siento que el libro se titula así, Los recuerdos del porvenir, porque el pueblo nos está contando los recuerdos que tiene de las personas que habitaron y los acontecimientos que sucedieron en este periodo, ¿no? Tanto en la Revolución como en la Guerra Cristera, con estos personajes. Y en la primera parte los principales son el general Francisco Rosas, su amante Julia Andrade, a la que toda la población siempre la culpaba de todo lo que sucedía, ¿no? En lugar de él. O sea, yo siento que también es eso, ¿no? A alguien, pues no se iban a poner con el que tenía el poder, ¿no? Y las armas, y la decisión de decir, tú dices que yo soy el culpable, pues te fusilo, ¿no? O te desaparezco. Hablan mucho de que amanecían personas linchadas, ¿no? Y como todavía ocurría mucho abuso de poder, porque hacía lo que quería con quien quisiera. Y entonces decían que las decisiones que él tomaba era porque su amante realmente no lo quería, ¿no? Por los desplantes que ella le hacía. Cuando todas estas chicas que estaban secuestradas por los militares, aunque generaban como pues morbo en la población, ¿no? Porque siempre las traían elegantes, las tenían cuidadas, las tenían custodiadas, solo las sacaban a pasear los domingos a la plaza cuando había música, cuando había, pues sí, había plaza, ¿no? De que había puestos de comida. De garbanza, todo. Sí, que hablaban de que había tacos, ¿no? Que olía a cilantro, que olía, que había quienes estaban vendiendo ahí tacos sus dorados, pabellones, decían, ¿no? Y elotes. Incluso a veces no tenían ni siquiera permitido asomarse si ellos no daban la o sea, orden. ellas no podían salir si no estaban si no estaban sus amantes, pero durante esta primera etapa como que las pinta de mujeres glamurosas y que generan curiosidad y morbo en la población. Y envidia. Y de las decisiones malas, ¿no? Que afectaban a la población, culpaban a Julia, que era la amante del general. Porque ella, pues en realidad es algo que también nos cuentan, ¿no? Ella le era totalmente indiferente, lo cual también muestra, pues que en realidad fue secuestrada, ¿no? No es que fuera su pareja por decisión, sino porque estaba secuestrada, entonces le era totalmente indiferente y eso le podía mucho al tipo ¿no? O sea, sí se volvía loco, sí estaba pues obsesionado con ella, ¿no? Porque incluso ni siquiera iba en contra, o sea, es como que le decía esto, decía, pues si tú quieres está bien. Ajá, sí, ajá.
y pues la golpeaba, ¿no? O sea, todo esto también terrible. siempre fue abuso. Entonces la gente decía, ya salió a tomar, ya salió a jugar, es porque ya se puso, ya lo rechazó, es porque no lo quiere y pues ahora los que vamos a pagar somos nosotros, ¿no? Pues cuando las decisiones eran por otras cosas, ¿no? Pero pues no podían culparlo a él. En la segunda parte, bueno, y en esta primera parte aparece otro personaje que se llama Felipe Hurtado, que aquí la analogía que hacen mucho es como que Julia y Felipe Hurtado representan a Romeo y Julieta, ¿no? Felipe Hurtado llegó al pueblo buscando a Julia. Y Y todo el pueblo decía que venía a buscarla. Ajá, que venía por ella, que se la iba a llevar, ¿no? Cuando se enteraron que llegó, se la iba a llevar. Y él de alguna forma llegó al pueblo también a traer un poco de tranquilidad, les llevó el teatro, hizo amistad con las personas, fue acogido por el tío de los chicos, acogido, ok, está recibido. Moncada, ¿no? Y su esposa decía, ay, este hombre solo lo pensó, no lo dijo, ¿no? Este hombre siempre trae animales, trae perros, trae venados, trae lo que se encuentre, ahora trajo a esta persona, ¿no? Así como un animalito más que trajo a la casa. Sí. Vagabundos en la calle. Sí. Sí, le dijo, te recibo, pero hubiera preferido que trajeras un animal. Ajá, exacto. Y pues bueno, esta primera parte termina en la que no se nos cuenta qué sucedió, si se escaparon o si los mató, pero Julia terminó mantuvo su distancia de Felipe, pero cuando se enteró que el general Francisco lo iba a matar, corrió el riesgo de ir a avisar para que se escapara. Y en el libro no nos cuentan el desenlace, nada más dicen que de repente ya el general estaba vuelto loco, ¿no? Sí, estaba vuelto loco, estaba desatado porque pues ya no estaba Julia. Yo digo que los mató. Pero podría, porque no nos dice, ¿no? O sea, queda la interpretación del lector, te da a entender, ¿no? que se escapan, porque Ajá. Creo yo que si los hubiera matado estaría más tranquilo. Pero es que él estaba realmente obsesionado. Hace rato hablaban de algunas series de obsesión y acoso. Y él estaba realmente altamente obsesionado con Julia, ¿no? Y con tener su amor. Sí, que yo creo que prefería matarla si sabía que ella estaba pensando en otro hombre o si estaba cerca del hombre que ella amaba. Es que la cosificaba, o sea, era su pertenencia, entonces. Es que así son todas las... Así son todos los vatos. Sí, y algo que es como muy gracioso. ¿Con los que eliges o con los que te juntas? Ay, cállate. Pues en esta época todos eran así, ¿no? Y aquí los vatos. En esta Cada época quien todos habla eran como le así. va en la feria, pero bueno. Y bueno, pues en esta parte les decía, ¿no? Como que los personajes principales son el general Francisco y Julia y Felipe Hurtado. De los chicos lo que sobresale es que ellos dicen, son niños. Luego te digo que sobresale de los chicos. de los chicos Moncada e Isabel Moncada, su hermana. Ellos decían que ellos iban a salir de Ixtepec, ¿no? Ellos no se iban a quedar ahí. Y en la segunda parte del libro, nos hablan de la guerra cristera, nos hablan de cómo se nota la desolación, el enojo, la frustración y cómo es infeliz y desdichado Francisco Rosas, ¿no? Porque ya no está Julia. Entonces en esta segunda parte lo que se vuelve como crucial es la guerra cristera, ¿no? Nos va narrando y nos va contando cómo es que les llega la notificación, que ya no se van a poder reunir con motivos religiosos, que va a ser cerrada la iglesia, que va a ser tomada como cuartel, y como siguen los mismos militares, nada más que ahora pues ya no están ni los revolucionarios ni los agraristas, ahora están los que obedecen a Calles, ¿no? Si mencionan a Calles, si mencionan a Álvaro Obregón, también hablan de cómo murió Obregón, ¿no? Y entonces nos dicen que les llega la notificación y pues la gente se reúne y hay personas que se niegan, ¿no? A que les quiten, pues como lo único a lo que se aferraban como para tener algo de esperanza, que era la religión. Y entonces pues cuando les notifican y hay gente que se niega, les dicen a partir de las 12 de la noche esto va a ser un cuartel general, deja de funcionar como iglesia, me van a ir los que la están ocupando. Muchas personas, los protagonistas, los que les decía, ¿no? Tanto el hotelero, los Moncada, el señor Joaquín, la señora Matilde, Elvira y Conchita, todos se van y se encierran en sus casas. Pobre Conchita. Y los que no se encerraron, pues amanecieron muertos, ¿no? Es lo que decían. ¿Dios los castigó? Se empezaron los militares, se empezaron a escuchar, ¿no? Se empezaron a escuchar gritos, se empezaron a escuchar balazos.
Y pues a la mañana siguiente los que se resistían, los que pensaban pues que no se iban a atrever como a hacer lo que estaban diciendo, pues hubo un montón de muertos, ¿no? Y pues ya, entonces en esta segunda parte lo que es como el crucial es, pues el padre anda prófugo, logró escaparse, también el sacristán logró escaparse, pero pues lo agarran y una noche se escucha que están casi matando a alguien a pedradas y y es cerca de las casas de estas personas que nos presentan en la primera parte del libro, ¿no? De Dorotea y de Matilde, la hermana de Martín Monclova, y de Elvira y de Conchita, que quieren salir al auxilio porque saben que es el sacristán al que están matando. ¿Solo por eso? Solo por eso, ¿no? Pues ves que ellas querían, Bueno. Y es que Dorotea y Matilde son las que iban a vestir a la Virgen, ¿no? A cambiar a la Virgen. Y pues el sacristán iba y les abría y les cerraba. Había amistad, ¿no? Además de todo, pues había amistad. Es como monaguillo, ¿no? Es como, es que pueblo, no sé. ¿no? Es más que un monogaillo. Sería como, como el amo de llaves, que no sé cómo decirle. O sea, es que no tiene monaguillo, más que un monaguillo, no tiene la pareja del padre, ¿no? No. Pues es la persona, o sea, es un el administrador de la iglesia. Ándale. Sí, o sea, sí, él no hizo ningún juramento religioso, nada más que decir, yo voy a ser el sacristán. A lo mejor es el que se encarga de tocar para cuando va a ser la misa, el que se encarga, es que el que va a abrir la iglesia o el atrio de la iglesia, no sé, o sea, varias cosas que el padre no va a hacer, pero que se necesita que se hagan ahí en la iglesia. El amo de llaves. Ándale, el amo de llaves, el encargado de ahí. ¿Tendrán sueldo? No lo sé. ¿Sí, no? Pues no sé ahorita, pero yo creo que en ese momento vivían también como en la iglesia, ¿no? O sea, no sé, por lo menos les daban, ahora sí que casa, vestido y sustento, techo, ¿no? Y comida. Ajá. Y entonces... a saber qué más. Oye, es un trabajo. Es muy común en la iglesia. ¿En serio? Pero bueno, generalmente los sacristanes ya son personas adultas, ¿no? Entonces yo supongo que si ya sucede algo ahí, pues ya es consensuado, ¿no? A diferencia de lo que pudiera suceder con infantes, ¿no? Con los es sacristanes. Que de monaguillo ya pasas a morillos. Excepto. Son como niveles. No. Y en esta segunda parte, entonces, ese es como digamos que en lo que gira la historia, ¿no? El pueblo está centrado en lograr superar la guerra cristera. Se fue la revolución y ahora tienen que enfrentar esta guerra. Y los militares pues ahora cambiaron de jefe y cambiaron los motivos por los que los están controlando y por los que los están violentando. Pero el pueblo sigue sumido en la violencia y en la marginación. Y ahorita en la actualidad ya es el narco, ya nada más cambia los verdugos. Aunque es una historia que es... ya de hace mucho tiempo pareciera que todavía es algo que se vive, ¿no? Pero pues aquí es en ese momento histórico. Pero creo que eso que comparas de los narcos es diferente, porque aquí eran los militares, o sea, tenías que respetarlos. Bueno, más bien hablo de que era para chingarlos y para joderlos, a fin de cuentas. Y pues era oficial, ¿no? O sea, era la autoridad oficial, porque venía desde el presidente, ¿no? Venía desde el presidente. Estaba legalizado. Era legal joderte a las personas. Y entonces, pues la gente, ¿qué es lo que hizo? Lo que ocurrió durante esta época, pues ocultar y ayudar al padre y a quien estaba relacionado con la iglesia a realizar su culto de manera clandestina, y por eso fueron perseguidos. ¿No? Aquí en esta historia lo que nos cuentan es que los personajes de los que nos hablan en este libro se unen pues precisamente para proteger tanto al padre como al sacristán, y para poder distraer a los militares que estaban súper enojados con las personas del pueblo, porque pues decían que ellos los estaban escondiendo, que ellos sabían, y anduvieron cateando casas y anduvieron haciendo desmadre y medio. Pues un día unas señoras, ¿no? de estas que parecían inofensivas van y son las peores, ¿eh? Le proponen al general una fiesta como de reconciliación, ¿no? Una fiesta en su honor para pues limar asperezas, porque pues ahí están conviviendo, y por qué ser enemigos, ya todos están cansados de la violencia, ya no quieren estar como peleados, y le ofrecen una fiesta en su honor. El general acepta y se da la fiesta, pero pues también por ahí hay un soplón que dice que la fiesta la estaban aprovechando para
poder ayudar a escapar Nunca falta el sapo. al sacristán con con el padre, y entonces se Ahora hace sí, la huida. se hace un desmadre, ¿no? O sea, truena esto, y a partir de ahí el padre logra escapar, pero matan bueno, sí se los voy a contar. El monaguillo, igual, otro. Matan a la Luchi, que era la que llevaba la casa de las Cuscas. No. Porque porque el padre se estaba escondiendo, ellas estaban escondiendo al padre. Ay, Y la Las señora Cuscas. Doro, las Cuscas. Y la Doro, que era la que, Dorotea. que era la que cambiaba a la Virgen, La que junto con vestía Matilde. santos. Ella tenía originalmente, la que se dedicó a vestir santos, ella originalmente tenía escondido al padre y después tenía escondido al ¿Y también lo sacristán. vestía? Era su pareja. No, y como atacaron al sacristán enfrente de su casa, Oh. pues el padre salió a auxiliar al sacristán, ¿no? Y como nadie sospechaba de la Doro porque ella era una señora muy mayor, Ah, nadie ya, sospechaba ya, de ya. ella. Entonces después fue cuando entran en escena el que fue en un momento el presidente municipal, el que vivía con las Cuscas, ¿no? Chale. Y la Luchi, y ellas están armando un plan junto con los Moncada, ya con los hijos, que ya son adultos, pero pues, adultos muy jóvenes, de 18 y de 19 años, ¿no? Pero ellos ya están ayudando a huir al padre. Entonces, matan a uno de los Moncada, al más chico, a Juan, que todavía, yo supongo que tenía 18, porque dicen ni siquiera cumplía los 19 años. Lo mataron, agarraron prisionero a su hermano, que lo iban a ayudar a escapar al padre, mataron a la Luchi, No. se escapó el padre, y agarraron al tío de los chicos, ¿no? Al señor Joaquín, porque les encontraron armas, les encontraron lo que ponían como para pues estar en pie de lucha, ¿no? De la guerra cristera. Y pues en esta parte el desenlace es muy triste, ¿no? Porque pues es la desolación total del pueblo, la gente pues ya sin esperanzas, o sea, esto de unirse para tratar de ayudar al padre como que los ayudó a tener esperanza, ¿no? Pero pues cuando se vieron descubiertos, cuando vieron que los habían descubierto, que los agarraron, se tiraron los papás de los chicos Moncada, pues se perdieron, cerraron su casa y nunca más volvieron a abrir las puertas de su casa, ¿no? La señora y el señor Martín y Ana nunca volvieron a abrir su casa. Su hija Isabel se fue con el general Francisco Rosas. Había ahí como una cuestión de relación amor-odio en la que no se detalla ni se relata tanto, pero pues ella se va con él, ¿no? Ella se va con él, y al final de que los tienen encerrados y ya los van a condenar, pues los declaran culpables y los van a fusilar al hermano y al tío. Y pues le pide a Juan Cariño, solo le dan, no me acuerdo si es bajo fianza o lo dejan algunos años, porque lo consideraron loco, ¿no? Entonces, como lo consideraban loco, no lo fusilaron, pero pues ya todo el pueblo perdió la esperanza y como que quedó sumido en la tristeza, ¿no? O sea, aun cuando estaban en la revolución, en la guerra cristera, marginados, pues todavía de repente como que tenían destellos de esperanza en que su pueblo fuera a salir de la violencia y la marginación en la que vivía sumida, pero cuando sucedió esto se vinieron completamente abajo, ¿no? Y el pueblo nos narra eso, nos narra sus recuerdos, nos narra pues cómo se fue, pues los que no se volvieron locos, pues quedaron como petrificados, ¿no? O sea, quedaron desolados, llenos de polvo como el pueblo mismo, ¿no? Y que no lo comprendían los que llegaban y pues no habían vivido eso que estaba sucediendo ahí, ¿no? Y lo que les comentaba, pues la relación de Isabel con Francisco Rosas pues era como muy amor-odio, ¿no? O sea, ella pues se fue con él porque él le dijo, ¿te vienes conmigo? Pues ella se fue, aunque sabía que ya habían matado a su hermano, a uno, y al otro ya lo tenían preso, y decidió irse con él. Pues tampoco es como que tuviera mucha opción. Y en algún punto también ella también dijo, ¿no? Que ella nunca se iba a casar. Lo decía desde niña, que ella no quería casarse, y le generaba como molestia que la única opción que planteaban para ella, como era mujer, era que se casara. A sus hermanos era que si se iban a trabajar a las minas a Tetela o que si se iban a otro lado, y ella
y tú pues ojalá que encuentres un buen marido, ¿no? O sea, era la única opción que tenía ella. Y también hay una parte en la que dicen que si fuera al revés, que si ella es la que trabajaba y ellos se quedaban, era como un fracaso para la familia. Ajá, exacto. Y bueno, y en esta segunda parte, las que eran las amantes de los militares, pues habían perdido como... Las queridas, las amantes, pues las secuestradas, ¿no? Porque estaban secuestradas por los militares. Ya no eran vistas por el pueblo como con ese, pues hasta las veían como con cierta admiración, ¿no? Porque tenían como estatus por estar con los militares y porque también pues no sabían que eran secuestradas, pero pues ya habían pasado la revolución, ya estaban en la guerra cristera, habían cambiado un poquito la situación y pues ya no generaban como ni la misma curiosidad y todo fue cambiando que incluso ellas también pensaron en escapar. Era tanto... Ahora sí que el alboroto y el desmadre, que ellas decían, en este momento podemos escapar, pero pues tampoco pudieron. O sea, estaban realmente secuestradas que no pudieron. Y bueno, solo para terminar, nos comienza narrando, les digo, al principio yo pensé, dije, ¿es una piedra la que me está hablando? Una piedra me está hablando. Hola, Dios. Sí, es una piedra. Y después dicen, no, porque habla de y mis calles eran recorridas por estas personas, y las tardes eran así, y los días de calor, ellos decían que los días de calor ocurría algo malo. ¿Hoy? Y estoy totalmente de acuerdo. Hoy todo este mes. Estoy totalmente de acuerdo de que sí, estoy de acuerdo. Y pues, al final, ¿no? Nos habla el pueblo de Ixtepec, ¿no? El que nos está contando sus memorias. Habla de que hay personas que llegan o que pasan por ahí y no lo entienden, no entienden el cansancio ni el polvo que hay en el pueblo, pero es por todo lo que vivieron. Y termina precisamente diciendo que hay una piedra que contiene la memoria de los duelos del pueblo de Ixtepec, en la que está grabada pues la siguiente leyenda: soy Isabel Moncada, nacida de Martín Moncada y de Ana Cuetara de Moncada, en el pueblo de Ixtepec, el 1 de diciembre de 1907. En piedra me convertí, el 5 de octubre de 1927, delante de los ojos espantados de Gregoria Juárez. Causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos, Juan y Nicolás. Cuando venía a pedirle a la Virgen que el amor que tengo por el general Francisco Rosas, que mató a mis hermanos, me arrepentí. Y preferí el amor del hombre que me perdió y perdió a mi familia. Aquí estaré con mi amor a solas, como recuerdo del porvenir por los siglos de los siglos. Amén. Y así termina la historia, ¿no? O sea, donde nos comienzan a contar la historia desde donde se alcanza a ver el pueblo, y por eso yo decía, es una piedra la que está hablando, porque decía, y aquí estoy, ¿no? Estuve en otros lados, me movieron de pueblo en pueblo hasta que terminé aquí, y vi pasar años de gloria, y vi pasar los revolucionarios, los agraristas, después a los cristeros, y aquí estoy ahora llena de polvo. Y pues es la piedra que contiene la esencia o las memorias o los recuerdos del pueblo de Ixtepec. Qué triste. Sí, está muy triste, sí está muy triste. ¿Es una lápida o un fantasma? Pues Es una estatua, ¿no? Suena Yo digo que es un fantasma. una persona petrificada. pues No, dicen que es no, que Gregoria Juárez es que además otra de las cosas que vemos en este libro es el clasismo, Sí, claro. el racismo, ¿no? Y lo que se acostumbraba mucho Todos los también en sismos. eso, todos los sismos malos, era la servidumbre. Entonces Gregoria Juárez era alguien que trabajaba en el servicio, y así le decían, ¿no? Era sirvienta, se me hace un nombre muy, del hotel del pueblo. Y ella, cuando iban a fusilar a Nicolás Moncada, ella llevó a Isabel y dijo, vamos, ve a pedir. Las otras chicas, las amantes de los militares, ¿Pero le iban dijeron, a ver, o qué? dijo, ve a pedir por tu hermano, que lo perdone, ¿no? Alcánzalo. Y ella dijo, no, ya me prometió, ¿no? El general me prometió que lo va a perdonar. Y sí lo iba a perdonar. Y no, y bueno, y hay un plot twist, sí lo iba a perdonar, pero el chico no quiso ser perdonado. Dijo, falto yo porque me fusilen. O sea, él ya lo había dejado ir, pero el chavo se regresó y dijo, no, a mí no me han fusilado. Me falta yo, no. Falto yo, y regresó. Y eso también dejó mal y se volvió loco después, ¿no? Porque decía Francisco
el general Francisco Rosas. O sea, primero Julia lo despreció, no lo amaba. Dices, sí, pues seguramente la secuestraste, ¿cómo querías que te amara? Sí, pendejo. A ver, sí, exacto. Después, pues con los Moncada como que decía que ellos llevaron como a darle otro punto de vista, ¿no? O sea, que viera las cosas de otra forma y que según él lo había perdonado. Bueno, entendamos lo que tenía como la formación militar y todo esto, y él era el encargado ahí, ¿no? Del pueblo. Y decidió, como le prometió a Isabel, que lo iba a dejar libre, lo había dejado libre, pero No, el chico, porque él le creyó. y el chico dijo, no, pues yo no quiero que me dejes libre, o sea, ya mataste a mi tío, ya mataste a este, mátame a mí, o sea, El yo honor, también, ¿no? Yo con mi hermano y mi hermana fuimos los que conspiramos todo esto, o sea, nadie nos obligó, nadie nos engañó, me condenaron a fusilarme, aquí estoy. Entonces sí, es un libro en el que vemos toda esta violencia, vemos el clasismo, el racismo, de repente tiene momentos cómicos, o sea, sí es triste y de repente tiene sus desahogos, pero hasta sus desahogos, son desahogos tristes, es humor negro, ¿no? En algún punto hablan acerca del canibalismo y la señora Elvira, que era la viuda, dice, ay, pero él es blanquito, yo creo que los blanquitos saben a flan. Quiero. Sí, o sea, un chiste racista y clasista. Y dice, ¿a qué sabrá fulanito? Él es morenito. Sí. Chocoflan. Uy, El chocoflan. se me antoja. Perdón, un saludo a Guerrero. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Guerrero? No dije nada. Pues, bueno, el año en el que se escribe, creo que ya lo habían dicho, era 1963. O sea, en los 60s, ¿no? Ajá. Sí. Y tres más. Y pues los 60 sí es una época interesante. Es los hippies, ¿no? All Muy you paz. need is love. El rock. Amor libre. Queremos rock. All you Y need estas is- dos como culturas, tanto los hippies como los rockeros, pues tenían que ver con la rebeldía de los jóvenes, ¿no? Como salirse de estas estructuras rígidas sociales y buscar maneras de generar su propia identidad. Además, pues había muchas protestas hacia la guerra a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba la protesta contra la guerra de Vietnam, pero en otros países, pues por eso luego se dio el movimiento del 68 a nivel mundial, con varios donde ¿Hubo conflictos? hubo revoluciones de estudiantes. ¿Y nosotros qué? Y bueno, en México en particular, pues también pasaron estas cosas, pero además había o sea, justamente era una época post-revolucionaria, ya con una estabilidad, ya no era como como todo el revuelo que hubo después de la revolución. Ya estaba, como decía Daniel, muy asentado el PRI, ya había una estructura muy clara de cómo se iba a llevar a cabo el país. También fue el tiempo donde Del maderismo, la presidencia de No, del cardenismo. del de escena cardenismo. trágica, no, en el que está ambientado. Ah, bueno, sí, pero... No, pero- En el que cuando fue se escrito el escribió, libro. fue en el cardenismo, entonces pues pareciera como que todo ya se había sentado, ¿no? Y sin embargo, había mucho descontento juvenil, ¿no? Yo creo que eso también pues era importante. Y en México, esta estabilidad pues también se veía económicamente, ¿no? Y ahí vemos el milagro mexicano, que era como sentir que justamente todas estas desaventuras, todo este caos que había habido antes, La pues, crisis. y ahora ya todo el mundo estaba floreciendo, ¿no? O sea, la clase media Todos somos felices, ¿no? había florecido, pues había un alto crecimiento de la clase media,
Era cuando podían comprar sus casas y sus autos con sus primeros empleos. O sea, Quiero, por favor. 2 o 3 casas, ¿eh? Sí. que Y sus Y tenían terrenos. ni hijos. siquiera tenías que estudiar, no tenías ni que estudiar la universidad. Sí, o sea, eran con que jefes, ya estudiaras eran. la secundaria, Sí. con eso ya podías tener una estabilidad económica. Y tenían la Eran iglesia eran- y la capillita. Eran Las jefes, capillitas. eran jefes y jefas de familia. Yo recuerdo el papá de un amigo. Saludos, no voy a decir quién eres. Y la iglesia respetaba el la papá de un Saludos, amigo. José Pérez. Saludos a José Pérez. Saludos a Pinotepa Nacional. Que decía, su papá era de Michoacán, ¿no? Y que decía que cuando él salió del señor sí estudió, que cuando salió de la escuela casi tú ibas y decidías en qué querías trabajar. Sí. Porque pues sabía, ¿no? De dónde escoger. Sí, había. No había gente capacitada, ¿no? No, No, no. Había mucha estabilidad Mucha industria. económica. Sí, mucha industria, Sí. trabajos. Aquí, por ejemplo, decía que las tasas de crecimiento estaban cercanas al 0% anual. No, ahora no llegamos ni al 0.3% anual. Y había baja inflación. Entonces, pues eso ayudó mucho al crecimiento económico y daba esta sensación de gran estabilidad, ¿no? Pero, o sea, había una gran estabilidad y por otro lado había un gran descontento entre los jóvenes. O sea, había toda esta intención de revolucionar la cultura. Pues fue también cuando ocurrió lo de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Ajá, en el 68, por eso digo, 6, 8. como durante todo este tiempo se había juntado como ese malestar juvenil hasta que estalló en el 68. Y es que en estaban todo las el mundo, ¿no? revoluciones también. Sí, o sea, a nivel Revolución mundial cubana. había muchas cosas. Por ejemplo, se llegó a la luna en el 60 también. ¿De Estados Unidos? Eso dicen Ajá. que fue fake. Este, No lo sé de importa, cierto, pero dícenos se que llegó. saben. y, por ejemplo, también se publicó en esos años 100 años de soledad. Que por cierto, bueno, ese es un gran tema, No, yo no me quiero meter Hay que porque hablar no de quiero, ello, no quiero, Porque vengo preparadísima ¿Vienes para preparada eso. para eso? No, claro que no. Pues salió primero Los recuerdos del porvenir que 100 Es que años de pinche soledad. vato. Y tienen mucho que ver. Y, o sea, pues sí, era como la intención, ¿no? De hablar de esta, me parece como que justamente recabar todo lo que había pasado y cómo llegamos aquí, ¿no? Ujú. Cómo llegamos a este punto en el que todo pareciera también y no... Y porque sigue habiendo también. descontento. Exacto. Entonces, bueno, como que a nivel mundial ese era el sentir y México pues también estaba como muy claro eso también. La ideología que estaba tomando, ¿no? Y pues parece muy interesante cómo ¿Relacionan? se relaciona precisamente el libro en este sentir, como que siento que, híjole, sí hubo Sí, un sí, tiempo en el que había muchas obras literarias en las que Trataban de había- especificar eso, ¿no? sí había como esta sensación de Desconcierto. hablar de las épocas revolucionarias, de las guerras, pero tratando de desmitificarlas, ¿no? Sí, O sea, Es que sobre como todo eso, ¿no? O sea, no quitarles no el heroísmo, sino quitarle esta esencia de como si fuera una película de aventuras y aterrizarlas en la realidad. El algo más crudo. porque y no real, se hablaba de todo esto, ¿no? De la violencia, de quiénes Los raptos, de quiénes fueron de los mujeres, que de de niños, quiénes fueron los que más niños sufrieron. soldados también que agarraban. Exacto. ¿Quiénes No, fueron los- Pero Y- como en esa época era visto tan normal, ya después uno se daba cuenta que pues lo que estaba sucediendo Y además era realmente. eso, o sea, nadie habla de eso, ¿no? O sea, nadie está señalando todo lo que nos dejó. O sea, sí hubo conquistas en derechos, pero después, ¿qué hicieron con esos derechos conquistados? Seguían peleándose. Digo que hay un punto en el libro que dice, no importa si son los porfiristas, si son los ateos, si son los cristianos católicos. O sea, nada más están buscando quién se queda con el botín.
Sí, porque se pierde un poquito, bueno, Pero son a la como el fecha- recuento. A la fecha es lo mismo, nada más ahorita son partidos políticos, pero es lo mismo. Es el Está no, más pero bien es que disfrazado. ahí pasaron, es que están, acuérdate que están en una posrevolución y son los recuentos de todos esos niños que vivieron en esas épocas y que vieron ese tipo de situaciones. Entonces, como decía Miriam, es como volver a quitar o vivir o que la gente que no supiera de eso pues lo tuviera así como palpable, ¿no? Como en esa parte en la que nosotros ignoramos algunos hechos históricos de nuestro país, Visibilizar y hacer más pero evidente. pero aparte lo hace de una forma realista y sin ningún tipo de atadura ni de Realismo ponerlo mágico, le llaman. exactamente. Y pues eso viene desde Juan Rulfo, ¿no? También Rulfo hizo mucho esto de te voy a contar la historia de un pueblo, pero es así, o como lo que hice Pedro Páramo, el último libro que también, bueno, estuvimos reseñando que pues también está bien impactante, ¿no? Temporada de huracanes, que también al final se vuelve como una situación de un pueblo, pero que es real y que es actual, que a veces no sabemos qué ocurre, ¿no? En este contexto que tú mencionas acerca de las problemáticas violentas que se atraviesan actualmente en el país, ¿no? Y es impactante porque sale en una época en la que es dorada, ¿no? Estamos en el desarrollo estabilizador, en donde está toda la cultura, bueno, la sociedad mexicana en un sueño en el que puede comprarse sus casas, tener Consumir, mucho hijos, sus carros, sus hijos, ya entra, ahí es donde se genera Darles estudios hasta la universidad, ¿no? Ya no tenías que preocuparte Sí. ni siquiera por la manutención. la clase media, hijos surge. de mole se podían dar. No, surge la clase media. ¿Esa es la ahí. generación baby boomer o es antes? Sí, esa es la Sí, regla. sí, creo que aquí en México bueno, no nos llamamos tanto así, pero sí es eso. Y además es mucho de lo que nos comentaba ahorita Miriam, ¿no? O sea, sí se hablaba de la lucha y se hablaba de los héroes de la revolución y el gobierno en el poder, el partido en el poder en ese momento, lo que hacía era eso, glorificar la revolución y hablar de los héroes de la revolución, pero no se hablaba de todo esto que se venía arrastrando desde antes de la revolución, se siguió arrastrando durante la revolución, después de la revolución, y por eso había descontento. Es como esta imagen de Villa, por ejemplo, que hay varios autores que lo elogian, lo ponen como un héroe, y hay otros autores que lo ponen como sanguinario, ¿no? O sea, están las dos versiones, digamos, Y es que la oficial y la quizá real. Algo que está canijo es eso, ¿no? O sea, pensar que todos los que están, es que es una guerra, y es eso, ¿no? O sea, como romantizar, glorificar, mitificar la guerra, pues es como no ver lo que se tiene que hacer en una guerra. Pues los ¿no? corridos lo ensalzan, ¿no? Y es lo que se sigue haciendo en las guerras actuales, ¿no? Cuando dices, pues en realidad Corridos tumbados. estás matando también, ¿cuántas personas inocentes estás matando y te estás llevando? Pues entre una guerra que generalmente pues es por el poder de unos cuantos, pero arrastran a los más desfavorecidos, a las personas pues vulnerables. No te digo que en el libro hacen ese señalamiento. Las mujeres, los indios y los perros son los que siempre la llevaban peor, ¿no? Porque incluso, y es otra de las cosas cuando te dices, pues quien está, con todo respeto para quien llega a estar en la milicia, si alguien nos está escuchando, pero nos decía, cuando los militares acababan de fusilar o de colgar a quienes tenían que colgar, seguían con esa adrenalina y con esas ganas de seguir violentando, que a los perritos callejeros los mataban, o sea, los veían. Yo puedo escuchar que mates gente y no me importa, pero ya animalitos, ¿qué culpa tienen? Pues es que uno como quiera, las criaturas son las que la llevan. Pero aquí es lo que nos dicen, ¿no? Y es eso, o sea, siempre, ¿quiénes son las personas, los grupos desfavorecidos y desprotegidos en estas situaciones? Y yo creo que no ha cambiado, ¿no? Mujeres, las niños, mujeres, mascotas, en este momento, pues también los yo más creo débiles. que sí, las personas más vulnerables, ¿no? Con menor protección también. Y pues en este caso también los animales. Por eso siempre hay que tener un condón en la cartera. Sí, creo que es muy criticado. Es como esa parte de que exigimos ahorita como el derecho de las mujeres, de los niños, de todo.
y que es como muy criticado que culpen de todo a la supremacía blanca y bla, bla, bla. Pero es que en realidad no se pueden ver todo el hecho histórico de cómo se vivió y cómo quizás se sigue viviendo en algunos lugares. Y es eso, ¿no? Se viene arrastrando desde hace mucho tiempo el querer o tener el poder o creer sentirse superiores o creer tener la razón o el control. Y pues sí, pues las guerras al final de cuentas son eso, ¿no? Son guerras y tienen un lado pues devastador. Sí, como, no sé si la película Oppenheimer es muy buena, te habla de la... No la he visto. De la bomba atómica y de todo el conflicto y del el pensar, no todo lo moral, todo lo patriótico, tiene un poco que ver con esto que estamos platicando, pero es más a nivel mundial, porque te habla de la guerra atómica, de que cómo nos carga el payaso a todos pero si no se hubiera puesto un alto, que ese tipo de películas no abordan tanto a la problemática social, más bien lo ven desde, es como lo que decíamos de la visión de los vencidos, ¿no? O sea, pero Y nada más, pero yo me refiero ahí. lo social, me refiero de que a todos nos carga el Sí, payaso, todo. a eso me refiero. O sea, de que uno dice, o sea, valemos madre todos. A eso me refiero con lo social. Deberías ver. Sí, pues creo que también es interesante pensar cómo, por qué Elena Garro lo escribe en ese momento, ¿no? Si ya había pasado un Todo el rato business. de la guerra. Y yo creo que tiene que ver como justamente en esa estabilidad, pues también esa estabilidad te permite reflexionar de manera distinta. Ya no estás en el caos de sobrevivir y te permite repensar, bueno, o sea, Bueno, no pero era el asunto solo sobrevivir o solo pasar este rato, sino, o sea, este mal trago que significaba guerra tras guerra tras guerra, sino pues también había la posibilidad de hacerlo de una manera distinta, ¿no? no, pero es que vale la pena señalar de que ella era como la mayoría, casi todos los autores que hemos visto, era fifí, obviamente era pues privilegiada, blanca privilegiada porque era de descendencia polaca, entonces digo, como casi todos los autores que hemos visto, pues tenían el tiempo y no carecían de otras necesidades, se podrían dar el tiempo, ¿no? Para poder Sí. Fíjate, de criticar al a mí sistema. me dio una aura, o como, no sé si es mi pedo también muy acá, pero se me hizo muy Silvia Plath, ¿no? ¿No se les hizo algo así como en una nostalgia como bastante rara? Porque pues su vida pues no fue sencilla, aparte de la pareja que tenía y todo el contexto por el que pasó, obviamente todos los autores y autoras en su realidad lo plasman obviamente en sus novelas, ¿no? En su escritura, y ella tenía como un aura de tan solo eso que dice Lupita de mencionar que no fui feliz, pues No soy feliz, No soy sé. neutral. Soy neutral, o La sea, sí felicidad está- no se alcanza en vida. sí está como Pero es que está como cabrón, también ¿no? define, Sí, mira, define felicidad, o sea, No, y es, Ajá. y es que además, o sea, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que también es importante destacar eso. o sea, yo soy feliz con unos los- chetos y una coca, por ejemplo, ¿no? Pero O sea, eres feliz, es que tú sí lo dices, yo soy feliz. ¿Eres feliz o Ajá. neutral? Y Porque soy si dices soy neutral. neutral, con unos chetos y una coca dices, güey, ¿qué pedo? Y llega a tu otro yo de hace 3 segundos y dice, pues yo soy feliz con unos chetos y una coca. Con una rebanada Pero de se me pizza acaban una y chela. dejo de ser feliz, por Y ejemplo. se te pero acaba así es tu la felicidad. felicidad. Claro, porque estamos hablando de emociones, las emociones No, son... y es- son- ajá, pero es son- que además, son te digo, fugaces. además es eso, lo dice una Elena Garro ya adulta mayor, ¿no? O sea, ya se ve muy, muy, muy adulta mayor. O sea, ya después de toda una vida, ¿no? Después de haber estado casada, después de haber escrito, después de haber sido reconocida como escritora, después de De andar de canija después también como su esposo, de ¿no? haber sido mamá, ¿no? Ojalá. Y la otra es que sí, yo creo que está muy impregnada su experiencia personal como la de todos los autores y autoras que hemos visto, porque ella pues a lo mejor era una niña durante la Guerra Cristera, pero seguro se acuerda de algo y también debe de tener las historias de sus de su familia, ¿no? Y De fifís, ¿no? que era Como lo que dices también. sucedía en ese momento. Pero algo que también es importante es que dices, bueno, sí era fifí, pero ella, alguna como de los reconocimientos que se le dieron, no en premio, ¿no? Sino de las críticas que se le dieron a su libro, es que era totalmente sin ideología la forma en la que plasma la historia. Ella no decía estos son los buenos, estos son los malos. Ella solamente plasmaba quiénes eran Una los que realidad. sufrían Una las historia. consecuencias de estar en medio de guerras, ¿no? Era neutral como si Era bien neutral, felicidad. era Para eso.
O sea, Ahora seremos neutrales. México Ya siempre no ha me sido agrada. neutral en las Imagínate, guerras, ¿eh? era alguien que durante su infancia pensaba en casarse para poder tomar café con leche. Imagínate. Pero entonces el café con leche no la hizo feliz. No la hizo feliz, no, porque yo creo que era eso, ¿no? La Lo hizo idealizaba. neutra. O sea, pues ¿por qué me quiero casar? Para poder tomar café con leche, porque el café que toman mis papás huele bien rico y yo estoy comiendo avena. Si me caso, puedo tomar café. De maldita Pero sea, ese es como el ¿para qué me casé? razonamiento de una niña, ¿no? Chale, ¿no? Ahora que lo dices, pues, sí tiene mucha como similitud con el pueblo, ¿no? Ajá, totalmente. Y es que O sea, dice, son mis memorias. Y hasta lo dice, muchos que pueblo. pasan por aquí no me entienden, ni entienden mis memorias, ni entienden mi polvo, ni entienden pues la desolación en la que vivo, ¿no? Bueno, pero, o sea, pienso justo ella en su vida pensar, tener estas expectativas sobre lo que significaba una vida, ¿no? Casarse, tener hijos, escribir. Lo que significaba en ese entonces. Y que O al ser final feliz. de cuentas, supongo que nada de eso, bueno, nada de eso fue suficientemente satisfactorio, porque dice que Que es al final neutral. llegó neutral, ¿no? O No, sea, Casi al final en de tu lugar vida de- es feliz. Neutral, o 0 sea, grados, ni frío ni calor. y Y no, está muy fuerte sí, porque- sí está fuerte Porque eso. en lugar de decir, güey, o sea, pues tuve mis momentos tristes, pero también muy felices, pero Exacto. tal. O sea, si eres, es neutral, es porque nada le La emocionó. significó, ajá. Y no sé, a lo mejor aquí, amiga, tú puedes darnos un poco más de información. Esto no lo sé, solo son mis suposiciones y mis lecturas. No tengo ni las credenciales, ni la autoridad, ni la investigación que me respalde. Pero, o sea, definitivamente se ve una línea feminista en su escritura, ¿no? Y desde el hecho de pues, que ella habla como mujer, ¿no? Porque en la primera parte del libro pues nos habla de cómo son vistas las mujeres. Y hasta, pues también es una palabra que utiliza, ¿no? O sirves como amante, querida o puta de alguien con poder, o sirves para vestir santos, o sea, sirves para ser la servir nada más. esposa de, ¿no? No había muchas Independientemente de opciones. tu clase social, ¿no? O sea, son como las opciones que tienes. Como mujer no tienes ninguna otra opción, ni siquiera de dar tu opinión, ni siquiera, o sea, como que sí nos va marcando y las mujeres que va presentando. Bueno, si tienes dinero puedes dar un poco más tu opinión, ¿no? No. Digo, ella como escritora lo hizo. No, Pero ¿en qué ¿eh? época? Estás hablando de los 60s y hasta Y ni eso. ¿cuándo, no? Imagínate todo Ajá. el O sea, problema tuvo que ser tuvo. impulsada por su hija para decir, mamá, pues vamos a publicar esto, está bien chido lo que escribiste. Le daba miedo. Ajá, o sea, no. Creo Yo que creo que sí tiene algo interesante. Es que a mí me conflictúa como pensarnos siempre en esa indefensión, ¿no? Y creo que es muy importante cuando se destaca que a pesar de todas esas circunstancias, las mujeres hacen. Sus ¿no? personajes Exacto. femeninos son súper con mucha presencia, con mucha Y decisión. hacen, o sea, Ajá, son- en sus límites, o sea, con todas las limitantes que tenían, de todas maneras decidían, ¿no? O sea, por ejemplo, esta amante del general, que a lo ¿Julieta? mejor no podía salirse propiamente de ese lugar, pero su decisión era no prestarle atención, ¿no? O morirme, O- si me he de morir con quien yo quiero, me muero. Ajá. O la chica que al final se casó con él, ¿no? Ya, pues es, solo puedo casarme, pero entonces va a ser con una decisión. No, y no se casó, se fue con él. Ah, bueno, O sea, ya, y ella ajá, dijo, ya. nunca me voy a casar. Pero además fue con una decisión que yo creo, no lo dice, pero pues claramente contravenía todo lo que había Fue sido súper juzgada. establecido socialmente. Entonces como que sí, yo creo que en ese sentido pues sí se destaca como que a pesar de que estás en niveles de indefensión, de mucha violencia, haces. O sea, De un tienes contexto esa de capacidad. represión y control Sí. total. Tienes todavía Incluso una que onda te de estás valentía, ¿no? De, no sé. delgada, vestida de santos y Ujú. tú eres la que sacas al padre. O sea, como tienes esa capacidad de hacer, no dejas de ser una persona. Hay una parte del libro en la que yo dije, una de las chicas que estaba enamorada de uno de los Moncada, de Nicolás Moncada, Conchita, la hija de doña Elvira, ella dice, ¿no? Que ella toda la vida vivió con miedo de hablar porque su abuelo y su papá siempre decían que en boca cerrada no entran moscas.
y ella jamás fue capaz de expresar su opinión, ¿no? En su casa ni con nadie, porque siempre desde niña fue eso. Y eso lo usó en el momento que llegan, cuando están en la guerra cristera y las empiezan a interrogar y las quieren catear la casa. Y ella dijo, pues creo que en este momento sí me va a servir que en boca cerrada no entran moscas y no hablo, ¿no? Y sí, dentro de todas esas limitantes, dentro de todas las restricciones, y sí, una represión pues realmente brutal, ¿no? Porque era violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, pero las mujeres... Eran condicionadas a fin de cuentas. Pero además eran eso, ¿no? O sea, eran mujeres que tomaban decisiones, que buscan su libertad, no se ¿no? guiaban ni se A fin de limitaban cuentas. a lo que todo las estaba como arrinconando o encerrando, ¿no? Y es que creo que así es siempre, o sea, independientemente de la situación en la que estás, creo que no pierdes esa parte de tu humanidad en la que tomas una decisión, ¿no? Hay personas que sí lo hacen, dependiendo también del carácter de cada quien, etc. Pero normalmente no lo hacemos, o sea, quizá desde fuera decimos, güey, O sea, digo, nunca me han secuestrado, ¿verdad? Y también yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Pero normalmente tomamos decisiones, o sea, a pesar de las circunstancias horribles en las que podamos estar, normalmente, incluso la decisión de, como decía ahorita, no hablar, es una decisión, ¿no? O sea, como que difícilmente, a menos de que estés como en una situación de, no sé... Vida o muerte. No, y estaban, estaban intimidadas, ¿no? Por militares. No haces nada, ¿no? O sea, te paralizas completamente, pero normalmente... Como jengibre. Independientemente de la situación, como De check. actuamos, ¿no? O sea, siempre actúas en buscar como salir o mejorar esa situación en la que estás, ¿no? Y eso, o sea, yo creo que eso es bien importante porque finalmente creo que muchas veces, como ya decían, las mujeres somos vistas como objetos o como cosas que no somos humanas, y cuando recobramos esta humanidad en la que, güey, o sea, a pesar de que estés súper amedrentada y tal, de todas maneras sigues teniendo esa humanidad y ese poder de decisión, pues creo que eso es muy importante, ¿no? Porque normalmente se nos retrata como objetos, ¿no? Incapaces, como adornos. Para como, servir, como Se dice. les cosifica. Totalmente, entonces cuando el retrato es como persona, pues ahí dices, ay güey, pues sí es diferente porque normalmente no se retratan así a las mujeres, ¿no? sí, no, y era algo que no se hacía también, ¿no? Porque también muchos de los pues, escritores del momento, quienes hablaban de esta época, pues eran, hablaban precisamente de los héroes de la revolución, de las conquistas de la revolución, pero no hablaban de cómo se trataba o cómo vivían las mujeres en la revolución, ¿no? Y también bueno, platicar un poquito porque siempre es importante, musicalmente ahí en el libro se menciona Adelita, se exactamente, fuera con otro. Y más actual, nuevamente por ahí Café Tacuba también tiene una canción que se llama Ixtepec, y ellos también pues han dicho que se basó en un fragmento de Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, y que pues va a ser una canción en una historia que se cuenta dentro de la novela. Escuchen Ixtepec, también está bueno, entonces siempre por ahí como que el rock siempre por ahí involucrado, incluso también los nietos de Juan José Arrola, que comentamos que se compartió por ahí el premio, también son sus nietos son músicos también, tocan batería y bajo, entonces por ahí también como que todo se va enlazando, vaya. Pongan a Caifanes. Son los Tacubos. Ellos, los nietos han tocado con Alfonso André de Caifanes, ciertamente, y con La Barranca también. Muy bien. Ay, La Barranca, ya, suéltala. Ahorita va. Suéltala. Pues todo lleva. Pues muchas gracias por escucharnos. Les invitamos a que lean Los Recuerdos del Porvenir. Nos digan en comentarios si ya la leyeron. Comentarios en Facebook, Instagram, TikTok, en X o X. Aprovechen antes TikTok Twitter, que aún no lo prohíben aquí. Ay, no, en ¿qué todas van las a hacer? plataformas. Conozcan a Ya estamos nuestra en estrella. Tinder y
MySpace y todo. ¿En qué? Estamos en De la cata. Así es. Es un libro que se va ojeando. Se va desnudando el libro. ¿Y cómo se llama? La ASMR. Y la parte íntima es cuando llegas y dice fin. Síganos en El todas clímax. nuestras El redes, clímax, déjenos sus cierto. A la comentarios. imaginación. Díganos si quieren ver a Daniel en OnlyFans. Pues la Llegando al necesidad fin. pues me está respirando en la nuca, ¿qué te digo? Necesito dinero. Sí queremos verlo. Gracias. También recomienden libros, ¿qué libros más bien quisiese, ¿no? Porque pues cada quien tiene sus gustos evidentemente en cuanto a libros, pero queremos saber, conocer qué tipo de libros les gustan a ustedes o quisieran que habláramos sobre esos libros. Gracias. Gracias. Bye. Bye, bye. Totales.